Muy bien. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17 va a ser, perdón, el pasaje que vamos a analizar en, en esta ocasión. Comienza la lectura de eh, Romanos de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo por ahí, la lectura hasta ahí, hasta ese punto. Esta primera parte que se denomina normalmente salutación es lo que nosotros comúnmente colocamos en una carta cuando nos dirigimos a una persona. Nosotros nunca nos dirigiríamos en una carta escrita a alguien sin primero hacer un tipo de saludo. Por ejemplo, por muy sencilla que sea una carta, si nos vamos a dirigir a una persona, por ejemplo, si yo le voy a escribir una carta a Reiniela, lo correcto es que yo ponga Miami, la fecha, y luego escriba, querida Reiniela. Y es simplemente un párrafo donde yo le voy a decir, espero que al recibir esta carta te encuentres bien y que tu esposo y tus hijos estén bien contigo. Y el propósito de esta carta te lo describo a continuación. Eso es lo mínimo que se puede hacer en cualquier carta que nosotros le dirijamos a una persona. Bueno, el apóstol Pablo, lógicamente, al escribir una carta, hace una salutación. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que hasta de las salutaciones uno puede sacar enseñanzas. Y la palabra de Dios nos permite, aún de esas palabras introductorias, conseguir principios bíblicos importantes. Lo primero que tenemos que analizar es que el apóstol Pablo se presenta como tal, como Pablo, aunque su nombre de pila era Saulo. Pero ustedes y yo sabemos que Pablo fue el nombre que él recibió después que él dejó de ser aquel fariseo que perseguía a la iglesia y se convirtió al Señor. Ese era su nombre gentil, ese era su nombre para el pueblo que ahora lo conocía como un hijo de Dios. Por eso él comienza la carta con su nombre, Pablo. Pero inmediatamente él presenta su título, él presenta quién es. Hoy en día a la gente le gustan mucho los títulos. De hecho, hay gente que en sus perfiles de redes sociales se ponen antes del nombre su título profesional. Doctor fulano, ingeniero fulano, licenciado fulano, porque la gente de alguna manera siente que esas iniciales le dan cierto prestigio. Y yo no veo nada de malo en eso. Pero si realmente no se está buscando presentarse como alguien que tiene un título universitario, etcétera, lo correcto es simplemente poner el nombre, ¿ok? Y en este caso, el apóstol Pablo, aunque era un apóstol, él se presenta como siervo de Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos al original griego del pasaje, la palabra siervo que utilizó aquí el apóstol Pablo tiene dos connotaciones. La connotación de la palabra siervo en el contexto gentil, en el contexto no judío, es que un siervo es alguien que en contra de su voluntad tiene que servir a otra persona.
Pero en este caso, el contexto de la palabra siervo, aunque es el mismo griego, está apuntando hacia un contexto judío, hacia un contexto hebreo, donde el significado de la palabra esclavo tiene otra connotación. Es alguien que voluntariamente quiere servir a su Señor. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo que él es esclavo de Jesucristo, pero que esa esclavitud es algo que él ha deseado, que él ha escogido, que él desea ser un siervo del Señor. Él no está sirviendo al Señor por obligación, él está sirviendo al Señor porque le place hacerlo. Y esto nos debe dar una enseñanza a nosotros. En primer lugar, recordar que independientemente de cualquier sea nuestra posición ministerial en nuestra vida cristiana, por encima de cualquiera de esos títulos, nosotros somos esclavos del Señor Jesús. Nosotros somos siervos del Señor Jesús. Nosotros no somos más que nadie. La misma palabra de Dios dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Lo que quiero transmitir aquí es que el apóstol Pablo, al introducirse a los romanos, no se presenta como apóstol, no se presenta como un jerarca religioso, sino como un simple esclavo de Jesús. Y luego dice que desde esa posición de esclavo, Dios lo llama para ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense que él invierte lo que normalmente la gente hace al revés. La gente quiere primero el título y después la función. Pablo se presenta primero con la función y después con el título. Es decir, soy un esclavo de Jesús y él me llamó a ser un apóstol. ¿Por qué Pablo menciona lo de su apostolado? Por lo mismo que ya hablamos en Gálatas, cuando revisamos el libro, la carta a los Gálatas. Porque el apóstol Pablo, lamentablemente, por su pasado fariseico, por su persecución a la iglesia, lamentablemente Pablo no era de la confianza de todos los cristianos. Esa fama que Pablo tuvo de perseguir y matar cristianos lo acompañó por un largo tiempo y muchos detractores dudaban de su apostolado, consideraban que él no era ningún apóstol. Pero ya nosotros cuando revisamos la carta a los Gálatas analizamos que el mismo apóstol Pablo dice que él fue llamado y preparado por el mismo Señor Jesús. Y Pablo en muchas de sus cartas defiende su apostolado. Por eso él habla acerca de aquí que su función de apóstol es porque Cristo lo llamó para hacer esa función. El versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Cuando dice que él se está refiriendo a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está siendo mencionado al final del versículo 1. Pero luego dice que Dios había prometido a los profetas que el evangelio, él está haciendo referencia a ese evangelio del versículo 1. Otra acusación que Pablo era víctima es que Pablo estaba presentando una doctrina nueva, que Pablo no estaba presentando una doctrina bíblica, una doctrina que era conforme a las escrituras. Si nosotros revisamos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que en algunas oportunidades Pablo fue acusado de presentar una doctrina que no tenía fundamento en las escrituras de la palabra de Dios. Recuerden que para este momento no existe el Nuevo Testamento escrito como lo tenemos nosotros. Las escrituras que existían para el momento de Pablo era lo que era el Antiguo Testamento. Pero Pablo no va a dejar pasar por alto esto y él dice que el Evangelio había sido ya prometido a la humanidad por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿De dónde sacamos esto? Yo los voy a invitar un momento a que vayamos a primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia allí, del 10 al 12, los profetas, esto lo está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? En una carta que él escribió, aparte de las de Pablo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son, perdón, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, fíjense, Pedro, en un tiempo contemporáneo con el de Pablo, está escribiendo esta carta y está diciendo que los profetas predicaron sin saber con exactitud los detalles de cómo sería el evangelio, anunciaron que vendría un Salvador, anunciaron que vendría un Mesías, anunciaron que por medio de ese Mesías la gente podría ser salva. Y Pablo está aludiendo a eso. ¿Por qué? Porque Pablo al dirigirse a los romanos quiere dejar claro que él es un esclavo del Señor, que él es un apóstol y es un representante del evangelio, que no es ninguna doctrina nueva, sino el mismo mensaje que Dios le ha predicado a los hombres desde Abraham hasta el tiempo de Jesús. Y es decir, que Dios ama al hombre, que el hombre es pecador y que Dios tiene ya provisto un Salvador para que el hombre se pueda reconciliar con él. Luego en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hermano, aquí yo quiero decir lo siguiente. La postura de que Jesús era linaje de David, la podemos encontrar basada en dos genealogías bien detalladas que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que ambas genealogías conectan a Jesús con esos antepasados, lo conectan por medio de José, no por medio de María, no por medio de María, sino por medio de José. Esto que estoy diciendo responsablemente es mi opinión personal. Yo no soy teólogo, yo no soy una persona que pretende establecer una doctrina diferente, simplemente trato de dar mi punto de vista. ¿Por qué quiero detenerme en esto del linaje de David? Porque aquí el apóstol Pablo nos está hablando de que Jesucristo, el Hijo de Dios, que es con el Padre desde la eternidad. Jesús no es un ser creado. Jesús no es un ser que tuvo un principio. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. Él no es un ser creado. Pero lo que sí nos enseña la Biblia es que Jesús se encarnó, el Hijo de Dios, estando en la forma de Dios, como dice Filipenses capítulo 2, él decidió despojarse de su gloria, él decidió humillarse y él decidió tomar forma humana. Desde ese punto de vista, Jesús al encarnarse, al insertarse en el mundo terrenal, al conectarse de la eternidad
que es una dimensión distinta al cronos de los hombres, cuando Jesús se conecta, cuando Jesús se inserta en la historia humana, desde ese punto de vista, Jesús como hombre tuvo un principio, pero su esencia, su persona, su divinidad ha existido desde siempre y hasta siempre. Ahora bien, esta encarnación plantea una cosa que es en la que yo quiero emitir mi opinión responsablemente. La posición de la mayoría de los teólogos, aparentemente, y cuando digo aparentemente es porque yo he indagado para ver si consigo una posición firme en relación con este tema y no la encuentro. Lo que quiero decir es que la mayoría de los teólogos dan por sentado que Jesús era hijo de María y por lo tanto, al ser hijo de María, tenía la genética de María, por lo menos la mitad que María podía aportar con sus 23 cromosomas. Como ustedes saben, la mujer y el hombre aportan cada uno 23 cromosomas para obtener un cigoto, un ser fecundado que tiene 46 cromosomas. El problema con esto es que a mí, a Martín Portillo Reina, le cuesta aceptar que la naturaleza del Dios de los cielos se mezcló con la naturaleza pecadora de la humanidad. María era una mujer perfecta en el sentido de que fue la escogida, la virgen escogida por Dios. Pero María entra en lo que dice la Biblia en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. María entra también en la calificación de lo que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno, todos se desviaron como ovejas, todos se descarriaron. María no era impoluta, María no era eh, eh, sin pecado. María era una mujer que también necesitaba un Salvador. Si, si nosotros revisamos el cántico de María cuando fue a visitar a Elizabeth, ella se refiere a su propio hijo como mi Señor y mi Salvador. Y si María no necesitaba un Salvador, ella no hubiese llamado a Jesús su Salvador, pero ella sabía que ella también necesitaba a Jesucristo. Entonces, si partimos del hecho bíblico de que María no estaba exenta de pecado, que María tenía en su naturaleza humana la naturaleza pecaminosa heredada de sus padres, entonces, si decimos que los 23 cromosomas de María, el óvulo de María, fue fecundado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si aceptamos eso, tendríamos que aceptar entonces que la naturaleza pecaminosa del hombre se unió con la naturaleza divina del Padre. Y a mí, para los que vean este video y para ustedes, a mí eso me parece aberrante. Yo no acepto que la naturaleza de María humana se unió con la naturaleza divina de Dios. A mí eso no me cabe en la cabeza. ¿Dónde se plantea el dilema? Que muchas personas dicen, bueno, pero es que era necesario que así fuera para que Jesús pudiera ser Dios y para que Jesús pudiera ser hombre, porque María aportó la parte humana y Dios aportó la parte divina. Y yo le respondo a esas personas, eso no era necesario, porque Adán era hombre y Adán no tuvo mamá. Y si Adán no tuvo mamá y era un humano, ¿de dónde salió la humanidad de Adán? De Dios que lo hizo un humano. El primer humano que pisó esta tierra, Adán, no tenía mamá. Nadie le aportó su humanidad, se la aportó el mismo Dios, porque él crea todas las cosas. Y la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Por lo tanto, mi opinión, y la digo responsablemente, es que cuando María concibió del Espíritu Santo,
el Padre colocó el cigoto a Jesucristo ya formado y que venía solamente del Padre de una forma milagrosa, lo colocó en el vientre de María, y María no aportó ningún gen, ningún cromosoma para que Jesús se formara. Él era total y absolutamente divino, sin relación alguna con María. La gente arguye, la gente argumenta los versículos bíblicos que dicen que él tenía que ser del linaje de David. Sí, es verdad. Pero si eso fuese necesario literalmente, entonces de alguna manera, tanto en la genealogía de Mateo o en la genealogía de Lucas, se mencionaría a María, pero en ninguna de las dos se menciona a María. Tanto en la de Lucas como en la de Mateo se menciona a José. Y como ustedes y yo sabemos, José no tuvo nada que ver con Jesús desde el punto de vista de su gestación, de su fecundación, de su concepción. Dice la Biblia que él no fue eh, eh, fecundado por voluntad de varón. De tal manera que José, para los efectos legales de este mundo, era el padre de Jesús, pero él no tenía ninguna relación cromosómica de herencia, de linaje con Jesús. Entonces, ¿por qué es asociado? Simplemente porque para Dios le bastaba que José fuera descendiente de David y José era el padre terrenal de Jesús. José era su padre terrenal. Me enfoco en este punto porque a veces pasamos por encima de esto y repito, la mayoría de las personas consideran, piensan consciente o inconscientemente o subconscientemente que Jesús era hijo de María, la mitad de sus cromosomas y las mitad venían de parte de Dios. Miren, a los católicos les parece tan... Los católicos hacen una cosa que me llama la atención. Los católicos creen que María es la madre de Jesús, al punto que se atreven a decir que María es la madre de Dios, partiendo de un principio lógico. Ellos dicen, si Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Pero la intención de ellos es decir que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, tiene una madre y por lo tanto, consciente o inconscientemente, ellos están diciendo que María está igual o por encima de Dios, lo que a mí me parece algo aberrante. María es la madre de Jesús hombre, es la madre del Jesús de carne y hueso, es la madre de ese Jesús terrenal que estaba en un vientre. Pero como ellos saben que María, ¿verdad? No podía ser pecadora, que María no podía formar parte de esa humanidad de Jesús y aportar sus pecados, la Iglesia Católica inventó un dogma en 1850, si no me equivoco. Y ese dogma se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es un dogma católico, por supuesto, escrito por el Papa y por las encíclicas papales, que dice que cuando los padres de María se unieron sexualmente para concebirla a ella, el Espíritu Santo cubrió a María del pecado original. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque a un católico no le entra en la cabeza que si María aportó su humanidad a Jesús, le haya aportado el pecado de la humanidad. Entonces ellos se inventaron que María fue exenta del pecado, fue guardada del pecado y que cuando María concibió a Jesús, como ella no era pecadora, ella no le transmitió el pecado a su Hijo Jesucristo. Pero esto, repito, riñe, contradice lo que la Biblia enseña de tapa a tapa, que el hombre, todo hombre es pecador y que no hay justo ni aún uno y que todos están condenados y que María necesitó también creer que Jesús era, además de su hijo,
su Señor y su Salvador. Que María sabía que ella simplemente era un vaso del cual Dios se sirvió, que era un vaso del cual Dios tomó posesión para que pudiera encarnarse Jesucristo. Pero de allí a que María aportara su humanidad, hay una gran distancia. Reconozco que este es un punto bien polémico. Reconozco que la mayoría de las personas piensan, tanto evangélicos como católicos, que Jesús sí tenía un aporte humano de María, pero a mí me parece, en lo personal, que eso no tiene sentido. Creo firmemente que Jesús era humano, perfectamente humano, pero su humanidad provino del mismo Dios, del mismo Padre que hizo humano a Adán, a pesar de que éste no tuvo madre. Y que la divinidad de Jesús le pertenecía porque él era Dios encarnado. Yo quiero en este momento detenerme y abrir el micrófono de aquel o aquella que quiera hacer una pregunta o un feedback de lo que yo acabo de decir. Pero Carlos está levantando la mano, Carlos Conde, tanto Carlos como cualquier otra cosa persona, Mariela, que participe tan brevemente como sea posible. Adelante, Carlos, y luego Mariela. Pastor, para apoyar eso que usted está diciendo, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero mire, hay algo que yo tengo entendido que, como dice la palabra, que el pecado se hereda a través de la sangre. Entonces yo también tengo entendido de que la sangre del ser humano proviene es creada a través del espermatozoide del hombre. Nosotros no tenemos sangre de nuestra madre corriendo por nuestras venas, sino de nuestro padre. De hecho, cuando se va a hacer una prueba de ADN para comprobar la paternidad de alguien, se la hacen al padre, no se la puede hacer a la mujer. Si se hace una prueba de ADN a mí, de mi madre, del ADN de mi madre, no sale nada. Yo no tengo nada del ADN de mi madre, del ADN sanguíneo, que es como eso. Muy bien. Ya te voy a responder eso. Adelante, Mariela. Bueno, hay varias reflexiones, ¿no? Nosotros sabemos que Dios tiene un enemigo, que es el diablo, y siempre el diablo ha querido imitar a Dios en muchas cosas, en los rituales. Antes se hacía un ritual del cordero, entonces los satánicos hacen rituales con sangre. Y yo pienso que el Señor establece al hombre como sacerdote del hogar, y las personas que siguen a María, lo que yo he notado es que primero mi madre, y mi madre primero, y mato por mi madre, y mi madre, y el padre. Y hasta las canciones dicen, mamá que da la teta y papá que no da nada. No, también papá dio y trabajó, ¿no? Entonces Dios, al decir Jesús que era el linaje de David, aunque José no dio de su espermatozoide, lo que quiere decir Dios es que él no está, es que el primero en la casa, el sacerdote es el hombre, después la mujer. Y con respecto a que si tiene la sangre de María, de verdad que no sé si la tendrá o no, ¿verdad? Yo particularmente nací Mantillada, yo me absorbí todo eso, yo no sé muy bien eso, pero hubo un cambio en el primer Adán y en el segundo. En el primer Adán Dios lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero el segundo, Dios decidió agarrar a una mujer para que pariera, ¿no? Entonces, yo sé que el Señor se despojó de sí mismo, de su humanidad. Y yo siempre le he dicho, yo siendo Dios no hago eso. Dios nos debe haber amado mucho para después tener para estar en el cielo, que los ángeles lo adoraran y venir acá a llevar latigazos, que lo escupieran, que hasta tuviera que pagar denarios cuando él mismo formó la tierra. Él tenía que pagar impuestos para pasar de un lugar a otro. De verdad que el amor de Dios es inmenso. Eso era lo que quería decir. Ok, muy bien. Quiero simplemente contestarle a Carlos lo siguiente.
si María, independientemente de que el aporte, digamos, cromosómico que define la herencia bien venga del padre, ¿ok? Evidentemente, ustedes saben, no voy a dar aquí una clase de biología, aquí la mujer tiene dos juegos de cromosomas que son XX, el hombre tiene uno que se llama XY. Por eso es que dos mujeres no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque se necesita el aporte masculino. Ok, lo quiero graficar de esta manera. Si, si, la, si, la, si la concepción de Jesús es como la mayoría o gran parte de la gente lo da por sentado, que el óvulo de María fue fecundado por un espermatozoide aportado por el Espíritu Santo, ya a mí de hecho esa idea me remueve el piso, esa idea me molesta, ¿ok? Pero ustedes todos han visto esos videos de fecundación, un óvulo que está flotando ahí en el útero y llega el espermatozoide o millones de espermatozoides y uno solo logra penetrar y entrar. Esa idea del Espíritu Santo con el óvulo, eso a mí me molesta. ¿Ok? Ahora, la razón por la que la gente argumenta esto es porque dicen que tuvo que ser así para que Jesús pudiera ser humano. Y la respuesta, reitero, es que eso no tenía por qué ser así para ser humano, porque Adán fue humano y él no tuvo papá ni tuvo mamá. Su humanidad se la dio Dios. Así que ese no es argumento. No, porque la Biblia dice que tiene que ser linaje de David por esto, porque tenía, sí, pero si eso es verdad, si eso tenía que ser literalmente así, ¿por qué ni Mateo ni Lucas mencionan a María en la genealogía, sino que mencionan a José, si José no tuvo nada que ver con Jesús? Entonces, el argumento que recibo es este, es que María y José eran primos, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no me dice que, bueno, sí, pero es que ellos tenían descendencia porque venían de la... Sí, pero es que la Biblia no lo menciona. Entonces, por estas razones, yo escojo pensar que Jesús estuvo en el vientre de María, pero que él era el resultado milagroso, inexplicable de un cigoto que provino de Dios. El cigoto es el resultado de un óvulo y un espermatozoide fecundado. Ese chispazo de vida, ese primer estadio en el que el ser humano ya es alguien que con vida, se llama cigoto. Para mí, Jesús era única y absolutamente resultado de la obra del Espíritu Santo y no de María y del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero respondiendo al caso de Carlos, ¿verdad? Si María hubiese aportado lo suyo, aunque José no lo aportara, igualmente tenemos que aceptar que Jesús genéticamente tenía genes, tenía cromosomas que venían de ancestros humanos pecadores. Tendríamos que aceptar el hecho de que Jesús, su divinidad se mezcló con la humanidad pecadora. Tendríamos que aceptar eso y a mí es la parte que me resulta incómoda. Por lo menos los católicos, pensando en lo aberrante de esta idea, se inventaron la Inmaculada Concepción para decir que María no era pecadora. Pero los evangélicos aceptamos que una pecadora se mezcló con el Espíritu Santo. Y esa es la parte que yo no acepto, esa es la parte que yo no entiendo, esa es la parte que no he logrado conseguir que un teólogo, ni los más altos teólogos que yo he leído, ¿verdad?, lo puedan explicar. No que, por supuesto, ya te voy a dar un chance, Carlos Carbonell. Lo que quiero decir es que me parece menos antibíblico de tapa a tapa, me parece menos antibíblico aceptar y creer que Jesús es el resultado de la obra poderosa del Espíritu Santo en el vientre de María, que aceptar que la naturaleza pecaminosa de María se entrelazó y se fundió en una sola con la divinidad de Dios. Esa es la única parte a la que me quiero referir. Por lo tanto, para mí lo del linaje de David es una cosa simbólica y no literal. Esa es mi opinión. Carlos Carbonell.
Bueno, pastor, yo estoy de acuerdo en lo que usted manifiesta porque el Espíritu Santo, como Dios mismo, él es todopoderoso y él tiene el poder de crear a un ser de la manera como él le complace, cuando él quiere y cuando él desea. Por eso estoy de acuerdo en lo que usted dice de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Tomó a María como una vasija y creó a Jesús, ¿verdad? En su vientre para que naciera, encarnado. Ahora, lo que es cierto también, y dice la palabra, en el Antiguo Testamento fue profetizado que el Mesías formaría parte del linaje de David. Entonces, si fue profetizado en el Antiguo Testamento de que iba a ser linaje de David, entonces hay como, no una contradicción, sino que hay como que estudiar más profundo eso, porque ¿dónde queda esa parte entonces? ¿Cómo se sacaría el linaje con David si te dice que el linaje de David está... Lo acabo de decir. El punto está en creer el punto está en creer si cuando la Biblia dice que el linaje de David es algo literal o es algo simbólico. Repito, si es literal, entonces yo estoy equivocado. Por más aberrante que me parezca esa idea de la que ya he hablado, tengo que aceptar que María, su óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo y la naturaleza de María se mezcló con la de Jesús, con la del Padre. Si eso es así, yo lo acepto. Lo que es que no lo termino de entender. Escojo yo, Martín Portillo, por eso he sido tan específico. Escojo creer que la Biblia, tanto en el Antiguo, cuando se refiere a que va a ser linaje de David, como en el Nuevo, se está refiriendo a ese linaje en forma simbólica, por la conexión que hay en los eslabones desde Adán hasta José. Y es tan simbólica para mí que el que aparece en las dos genealogías no es María, sino José.